Muy bien, pues bienvenidos a todos a esta, bueno, ya de 18º encuentro que llevamos celebrando aquí desde el año 2013, que algunos es la primera vez que venís. Y pues hoy tenemos pues eso, la alegría, la ilusión y la suerte de contar con María Inés López Ibor, que ya visteis pues, parte de su currículum en la presentación que os envié por correo. A lo que podemos añadir que ahora mismo ya antes, cuando mandé la invitación era profesora titular, pero ahora ya es catedrática. Así que nada, muchas felicidades. A lo mejor es tu primera sesión como catedrática. Y el formato del foro para los que venís por primera vez, pues es que aproximadamente durante una hora, 40 minutos, una hora, lo que pues se expone el tema y luego pues ya se debate entre los asistentes. Y o no sé si tú prefieres que pregunten entre medias o prefieres exponer y luego debate. Como quieran. Lo que tú prefieras. Pues casi expongo, Y luego ya... para no despistarme. Fenomenal. Y luego eso, pues, como su propio nombre indica, es un foro. O sea, no es sin más una clase académica, no es una exposición donde que todo el mundo tiene que pensar igual y ya está, esto es lo que es y ya todo el mundo fuera, sino que lo interesante es que haya luego debate, diálogo, distintas opiniones. Lo interesante es eso, que hay desde alumnos a catedráticos, o sea que hay médicos, psiquiatras, oncólogos, neurólogos, y por lo tanto pues se puede dar un debate muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y empezamos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Carlos sus palabras y sobre todo el haberme invitado. Pedir disculpas porque he llegado tarde, no me he dado cuenta que hoy había un importante partido de fútbol cerca de donde estoy trabajando ahora y ha sido un poco más complicado venir, y Carlos con toda la razón me dice, pareces que eres extranjera, esto suele pasar, aquí no debía haberme retrasado. Cuando él me planteó el tema, pues le dije que sí, rápidamente, porque es un tema que me interesa, es un tema que he estudiado un poco, pero luego realmente cuando me he puesto a prepararlo digo, pero ¿qué hago yo contando algo de lo que apenas sé? Y además, si esperan que les dé si es ciencia o creencias, o si es un producto del cerebro, las creencias religiosas o eso, pues obviamente no. Y voy a empezar... ¿Quieres pasador? ¿Por qué me atrevo yo a hablar de esto? Pues un poco de mi historia personal. Hace unos años se publicó un libro que se llama Religión y Psiquiatría en el año, pues creo que fue el año 2006, me parece, 2005. Y es un libro que lo hizo la sección de Religión y Psiquiatría de la Asociación Mundial de Psiquiatría, coordinado por Peter Verhagen, que impulsó esta sección, y entre otros, pues también mi padre y el profesor Korps. Realmente es un libro que tuvo muchísimo éxito en ese momento y en el que se habla de diferentes perspectivas sobre este tema. Coincidiendo con eso, pues el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista se puso en contacto con nosotros en el año 2006 y crearon una cátedra de la mística y salud mental que llevaba el nombre de mi abuelo. Y aprovechando las dos cosas, pues organizamos un congreso en el año 2006 allí en Ávila sobre psiquiatría y experiencia religiosa, que realmente fue muy interesante y fue pues, un momento en el que empecé a interesarme en esos temas. Aquí tienen un poco de mi trayectoria personal, también para justificar un poco porque voy a hablar de estos temas en este momento. En los últimos 10 años me he dedicado a estudiar bastante los sentimientos, dentro de ellos uno en particular que es la tristeza, y estudiar el límite entre la tristeza y la depresión, o cuando un sentimiento se convierte en una enfermedad.
Para entender los sentimientos, a mí siempre me gusta citar a Max Scheler, que hizo una clasificación de los sentimientos entre sentimientos pues, más corporales, más sensoriales, sentimientos vitales, sentimientos del ánimo y sentimientos espirituales. Él consideraba ya que todos tenemos estos 4 sentimientos, que pueden coincidir en un momento determinado o no. Y además podemos estar alegres por una cosa, tristes por otra, preocupados por otra, angustiados por otra. Entonces, los sentimientos sensoriales realmente los he estudiado un poco, pero ahora en mi proyecto de investigación a cátedra sí que voy a hacer, o estamos haciendo un proyecto sobre la vivencia corporal, la experiencia corporal, y ahí van un poco cómo percibimos algunos de nuestras sensaciones, y eso hace que entendamos un poco cómo somos, porque realmente la base de todo el trabajo, o de todo lo que les voy a contar hoy, es que al final el ser humano, más que racional, es un ser primero sentimental y luego racional. Lo que pasa que Descartes pues se equivocó un poco, Pascal lo quiso decir pero cayó un poco en el olvido. Me he dedicado también a estudiar lo que es la vivencia o la experiencia corporal, con los trabajos de mi abuelo el primero sobre el cuerpo y la corporalidad, pero nosotros hicimos varias de las publicaciones, y la última que he hecho es sobre la angustia vital para un libro de fenomenología y psiquiatría que también acaba de publicar la Asociación Mundial de Psiquiatría. Los sentimientos del ánimo es cómo nos encontramos, ya no con nosotros mismos, que serían los sentimientos vitales, sino en relación con el mundo, si estoy triste, si estoy alegre, y ahí es donde he estudiado algo más las tristezas. Y los sentimientos espirituales pues es el sentido de trascendencia, el mundo del significado, que por qué estamos aquí, ya no son modos de estar en el mundo, sino modos de ser. Y ahí han sido pues varios trabajos, estos que les he contado, y un pequeño libro que publiqué el año pasado de divulgación, que se llamaba El cerebro religioso, muy a mi pesar, porque yo hubiera preferido otro título más que religioso espiritual. Las preguntas que a lo mejor hacen algunas personas, otros probablemente ya lo tengan resuelto, y yo creo que aquí casi todos tienen resueltos esas preguntas, pero hay muchas preguntas: ¿es el cerebro religioso o no? ¿Tiene la ciencia o quizá la neurociencia una respuesta a esa pregunta? ¿Podemos decidir, o pueden haber investigaciones que nos digan que sí, que hay una parte del cerebro que está relacionada con la religión o no? Y al final la respuesta es que no es posible. ¿Por qué? Porque la medicina, la psiquiatría, la psicología, la filosofía, la teología se ocupan de aspectos fundamentales de la condición humana, pero es mucha diferencia o mucha distancia la que las separa. Y porque las neurociencias están muy de moda ahora, y lo que tratan es de convertir en fenómenos naturales aquellos sobrenaturales. Y ahí hay una parte en la que no se puede, hay algo ahí que no lo vamos a conseguir demostrar, básicamente porque viene en nuestra esencia, o en nuestra limitación, o en nuestra propia condición de ser humano. De hecho, las neurociencias tratan de negar o rechazar todo lo religioso. El primero que trató de hablar de que existía algo en el cerebro que pudiera estar relacionado con la religión, y utilizó el término neurotecnología, fue Adolf Huxley en su novela La isla, pero realmente cayó bastante en desuso y no así. A pesar de que no está muy de moda, o de que o tratan, por lo menos en este país, convencernos de que es así, el 80% de la población en este momento pertenece a uno de los 4.200 diferentes grupos religiosos o espirituales. Eso de que la gente es atea no es tan cierto. Las religiones pues surgen, ahora veremos un poco, o lo que creemos, hace muchos años para dar respuesta a aquello que es desconocido. ¿Por qué estamos aquí? Y algunos científicos consideran que la actividad cerebral es la que nos permite creer. Si no tuviésemos actividad cerebral o no tuviésemos mente, no podríamos creer. No es tan cierto, porque hay personas a lo mejor que tienen dañada parte de su actividad cerebral, partes de sus procesos de pensamientos o de sentimientos, o que tienen
acompañada de alguna función, como la inteligencia, o han nacido con alguna enfermedad, y ellos sí que también tienen esas creencias. Pero lo que sí que se ha demostrado es que la actividad cerebral es diferente en las personas que creen. ¿Y en qué áreas? ¿En qué áreas imaginan ustedes que se activan más aquellas personas que tienen creencias? Pues todas las áreas relacionadas con las emociones, con los sentimientos de bienestar, con la alegría. Todas esas áreas se activan mucho más. Se dice que hace... Perdón. Es que me decían que no se te veía, pero sí se te ve. Que hace más de 2 millones de años que aparece el género Homo sapiens, ¿no? Y estos seres tenían unos cerebros muy grandes, pero ellos aparecen o aprenden, empiezan a desarrollar lo que es el concepto de la abstracción, y eso es fundamental para que nosotros podamos entender algunas de estas ideas. Aparecen, y sabemos que ellos eran capaces de tener pensamiento o capacidad de abstracción porque eran capaces de manejar o de diseñar instrumentos como las piedras. Eran capaces de imaginar que necesitaban una piedra que tenían que cortar de una manera determinada para luego poder utilizarla como un cuchillo y cortar a un animal. Entonces eran capaces de imaginar lo que ellos necesitaban y hacerlo. Y el Homo sapiens sapiens, que surge no hace tanto, 137.000 años, ya tenía, además de esa capacidad de abstracción, tenía pensamiento simbólico. Empiezan a distinguir algo que hay algunos que piensan que es lo que nos diferencia de los animales, que es el sentido de la estética, la capacidad de percibir belleza. Muchas de las cuevas antiguas no pintaban, las pinturas rupestres no eran pues para defender o para, sino eran simplemente aspectos estéticos. Y hay pruebas de que algunos de ellos se maquillaban simplemente por temas estéticos, no por temas de estar más altos en una tribu. Ahí también empiezan a surgir lo que podríamos llamar ideas religiosas, no las religiones, pero ideas religiosas, porque empiezan a pensar o a ser conscientes de que la vida se termina, y es cuando empiezan realmente a enterrar a los muertos. Obviamente no lo hacían por condiciones ni sanitarias, ni para evitar contagios, ni nada. Porque empiezan a pensar que había otra vida. Todo este cerebro se ha ido desarrollando, y lo que trata la neurociencia, que no es tan antigua, sino que empiezan a pensar qué áreas, o qué, pues hace 200 años, empiezan con la frenología, tratar de ver qué áreas estaban implicadas en algunas de las funciones. Y allí no encuentran si existían áreas o no, y nunca... De hecho, se me ha olvidado traer una diapositiva, pero hay una diapositiva de la frenología, y describen un montón de áreas, pues como la capacidad para la política, y medían a los niños a ver si podían ser o no políticos en función de su cabeza, la capacidad para poder ser una buena madre, porque se supone que un área un poquito más desarrollada, y esto lo hacían solo midiendo las cabezas, pero no describían áreas religiosas. También se han planteado algunos científicos que tener un cerebro religioso nos ha podido proporcionar una ventaja evolutiva, y probablemente sí. Y estas pues son preguntas que supongo que alguno pues me hará, y les contestaré al final si lo sé. Hay varias cosas que hay que entender, y yo hay una para la que no tengo definición, pero alguno aquí sí la tendrá. Cerebro y alma y mente. Hay un profesor en mi universidad que una vez les preguntó a los alumnos: defina cerebro, alma y mente. Y yo dije, voy a cotillear la respuesta de los exámenes, porque esto, primero a ver qué habrá explicado, a ver si sabe lo que es el cerebro, lo que es el alma y lo que es la mente. Y lo preguntó, y no aprobó el examen. Luego ya no hice mi esfuerzo. El cerebro sabemos lo que es una estructura. La mente, pues la mente, a mí me gusta la definición de un compañero de universidad, pero él es neurocirujano, o sea, él tiene una perspectiva muy diferente a mí
O sea, los psiquiatras, los neurólogos y los neurocirujanos estudiamos el mismo órgano, pero desde unas perspectivas muy distintas. Y él dice que la mente es el cerebro en funcionamiento. Igual que cuando uno, profesor García, no sé si es original suyo, pero yo se lo oí a él. Y además siempre le digo que le cito a él con eso. Y tiene una cierta razón. Igual que del hígado, pues la función hepática es pues, todas las enzimas que produce y la digestión. Pues el cerebro cuando funciona produce algo que sería esa función, que es la mente. Y cuando deja de funcionar el cerebro, lo que se pierde es la mente. El alma es algo distinto. ¿Por qué es algo distinto? Porque el alma no está en el cerebro, ni los sentimientos están en el cerebro. Yo a mis alumnos también se lo digo, ustedes cuando se enamoran, ¿cómo le dicen? ¿Te quiero con todo mi cerebro? ¿Con qué quieren ustedes a las personas? Las madres, con todo mi corazón o con toda mi alma. Los sentimientos, todo está en la persona y el error es tratarlo de buscarlo en una zona, porque al final, ¿cómo yo sé que a alguien me gusta? Pues a lo mejor noto mariposas en el estómago y luego mi cerebro me dice, pues esta persona te gusta, o esta persona te pone nerviosa, o esta situación se te está yendo de las manos. Por lo tanto, la conclusión a lo que les quería llegar hoy es que el cerebro no es ni deja de ser religioso, es la persona, porque la religiosidad no reside en el cerebro. Pero sí que se han hecho estudios y estudios con técnicas de imagen en distintas personas, con distintas religiones, en distintos momentos, haciéndoles rezar, haciéndoles meditar. Y lo que sí que se han visto es que cuando estas personas les hacen una prueba de imagen en ese momento, cuando están tratando de pensar en su religión, en sus creencias, cuando están rezando, pues se les activan las mismas relaciones, las mismas áreas que se les activan cuando estamos en contacto con otras personas, todo lo que sería el cerebro social. Y ahí implican un montón de áreas, porque al final, ¿qué es? Tratar de darle un significado a este mundo. Yo les decía que antes hemos pensado durante muchos años que el cerebro funcionaba por áreas. Ahora sabemos, los neuropsicólogos a lo mejor me dicen que no, que realmente el cerebro es como una red y funciona como redes, y además cuando llega la información llega simultáneamente pues, a 12 puntos a la vez, es como si fuese un mapa del metro. Y hay distintas áreas que están más relacionadas o más condicionadas por nuestra genética y otras menos. Las más genéticas pues sería la corteza parietal. Hijos de padres que se les dan bien las matemáticas, se les suelen dar bien las matemáticas. Si a los padres se les dan mal las matemáticas, se les suelen dar mal. El lóbulo temporal es el menos genético porque está más ligado con funciones como memoria, aprendizaje. Es cuestión de si estudiamos mucho lo vamos a desarrollar, si no estudiamos mucho pues se va a desarrollar menos. La corteza visual es bastante genética. Y el lóbulo frontal, que es importante, donde residen funciones como la inhibición, la planificación, la capacidad de autoconciencia, todo eso es relativamente poco genético. Hay otra área, otro lóbulo. Nosotros pensábamos que teníamos pues, el lóbulo occipital, el parietal, dos parietales, el temporal y el frontal. Y siempre se ha quedado ahí muy aislado, que es la ínsula, que se ha descrito como el quinto lóbulo, que está ahí debajo, entre el lóbulo frontal y el parietal, es muy chiquitito, y antes no era accesible la investigación. Y este es algo que nosotros tenemos desarrollado, no lo tienen desarrollado los animales, y ahora piensan que serían unas áreas que son importantes. Y está implicado en funciones como la atención, nuestras intenciones de pensamiento, la capacidad de percibir la música, el tiempo, la imagen visual, nuestra conciencia sensorial, nuestras experiencias, la capacidad de confiar en los demás y la religiosidad. Y tiene dos partes, la ínsula, el lóbulo más posterior y el lóbulo más anterior, desde donde iría una información a otra, incluso la capacidad de experimentar placer.
Y todas nuestras experiencias, cómo nos encontramos nosotros con nosotros mismos, nuestra vivencia corporal, nuestra vivencia como persona, parece que residen en eso. Una de las personas que más estudió la experiencia o la violencia corporal fue San Pablo II. Y en su libro Persona en Acción decía que no se puede investigar el cuerpo humano sin entender a la vez que es una persona. La pertenencia al cuerpo es tan estrictamente necesaria que el cuerpo entra en la propia definición de hombre. El hombre es un animal racional y en el concepto de animal se incluye el cuerpo y la corporalidad. El cuerpo determina lo concreto del hombre. Al final esto es lo que es la definición de una persona. Al final no hay áreas, no hay circuitos, todo va en relación y al final es lo que nos configura como persona. El sentimiento espiritual o sentimiento de trascendencia, que se le llamaba Max Scheler, no es una función del cerebro, ni se puede pensar que está en el cerebro, está realmente en toda la persona. Es un sentimiento que trata de dar sentido a la vida, al por qué existimos, al para qué vivimos, al para qué dejamos de vivir y para explicar al final algo que es lo que nos angustia, el sentido de la muerte. Yo siempre cuento a mis alumnos que el ser humano es el único que tiene conciencia de que va a morir. Que los animales no tienen esa capacidad de entender que esta vida tiene un sentido y que dejas de vivir para pasar a otra vida o a la eternidad. Hay alguien, otro día pues lo contaba y en veterinaria me dijo, ¿usted cómo lo sabe? Digo, bueno, no lo sabe, pero lo intuyo. Y dice, si hay cementerios de elefantes. Y si los salmones van río arriba cuando ya saben que se van a morir a dejar los huevos. Y yo pensaba, ya, pero ellos no tienen conciencia de que se van a morir, tienen conciencia del instinto de supervivencia o de instinto, sí, sobre todo de supervivencia o de evitar la muerte, pero no tienen esa conciencia de voy a dejar de existir, sino esa capacidad no la. Porque los seres humanos, y este es un sociólogo, Douglas Marston, que lo decía ya hace muchos años, somos el resultado de 4 acciones. Es parecido a lo que decía Scheler. Un sistema de comportamiento, que son nuestras necesidades biológicas, tengo que comer, tengo que beber, tengo que dormir. Un sistema de personalidad que es, a mí me gusta definir la personalidad como aquello que nos hace iguales a nosotros mismos y diferentes a los demás. Hay rasgos de personalidad que antes pensábamos que eran estables, los podemos ir cambiando a lo largo de la vida. Uno puede aprender a dejar de ser tan tímido, puede aprender a ser optimista, puede aprender a cambiar algunos rasgos que son disfuncionales. El tercer sistema sería un sistema social formado por patrones sociales, nuestro estatus, qué hacemos. Y el último es cultural, las normas y los valores que rigen nuestra sociedad en un momento determinado. Y ahí estaríamos nosotros. El tercer y el cuarto es lo que trata de dar significado al mundo en el que vivimos. ¿Qué sería? Ahora les traigo unas definiciones que no son completas, pero a lo mejor nos ayudan a entender un poco. La espiritualidad se define como ese sistema de creencias y actitudes que caracterizan la vida espiritual de una persona o un grupo de ellas. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que realmente es una definición no muy útil, porque la propia definición vuelve a poner la palabra espiritual. Y el diccionario de Cambridge lo dice de otra manera, es una cualidad de interesarse por sentimientos y creencias profundas, a veces de tipo religioso, pero no siempre más que por aspectos físicos de la vida. Realmente yo creo que esta es una definición algo más completa. La religión la definen como un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad, de sentimientos de veneración o de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas de rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ahí definen, pues yo creo que es una definición también muy ambigua para tratar de no ofender a nadie e incluir a todas las religiones. Pero sí que involucra un dogma, unos valores definidos, unas normas de comportamiento y un culto o unas creencias culturales. Entonces la religiosidad la espiritualidad y la religión no es lo mismo.
Para entender un poco esto, yo les traigo pues las experiencias religiosas a las que nos enfrentamos los médicos y luego particularmente los psiquiatras, porque yo creo que al final entenderemos si son creencias o si vienen en el cerebro o son aquello que nos configura como persona, y eso es lo que hay que tener más claro. Aunque digan que no, la reflexión sobre temas espirituales es constante en la especie humana. Suelen ser el aspecto más importante de los valores de una cultura, sin duda ninguna. Y cuando alguien pierde algo que es importante, que es la salud, es cuando se ponen o aparecen o son más patentes en momentos determinados. Y además esto influye en el pronóstico, en la recuperación, en el tratamiento, en todas estas creencias. Y además es una decisión importante. La religión, pues a veces en la clínica hay personas que debido a su religión pues no quieren hacerse transfusiones o no quieren tomar una serie de tratamientos o someterse a una serie de pruebas, y eso les condiciona pues o su enfermedad o su recuperación de la salud. Hay muchos trabajos hechos sobre esto y además se empiezan a hacer cada vez más trabajos sobre esto porque realmente los médicos se han dado cuenta que es un tema importante. Muchos de los pacientes graves se empiezan a tener o recurren a sus creencias religiosas para afrontar la enfermedad. Sin duda ninguna, cuando alguien va a hablar con pacientes o en situación terminal o con una enfermedad grave que a lo mejor no es terminal, pero es grave en ese momento, sus creencias, y muchos de ellos piden acrecentarlas o piden ayudas. Se han hecho varios estudios y hay un metaanálisis que hizo este señor Koenig y lo publicó hace ya muchos años, hace ya casi 20 años, que decía que aquellas personas que tenían creencias religiosas se adaptaban al estrés muchísimo mejor y tenían mejor sensación de salud. A lo mejor sus datos clínicos no eran tan buenos, pero tenían percepción de que eran mejor. Y también, él también lo estudió, que aquellos que eran religiosos van menos al médico, consumen menos fármacos y se encuentran mejor. Esto, pues a lo mejor alguien lo tendría que pensar para gestionar mejor los sistemas sanitarios. Pero bien. En psiquiatría, pues hemos tratado de no hablar de este tema. Piensen ustedes, no sé cuántos son psiquiatras, pero los psiquiatras preguntamos de todo a los pacientes para saber qué es lo que le pasa. Y preguntamos muchas cosas que forman parte de su intimidad, pero tenemos mucho reparo de preguntar por temas religiosos. Y realmente es uno de sus valores importantes o no, es una de sus creencias importantes o no, les puede estar condicionando cómo están viviendo esa enfermedad. Y además en nuestras enfermedades, ahora lo veremos, nuestros pacientes se enfrentan siempre a temas sobrenaturales, ahora lo vamos a ver en algunas de ellas. Los alemanes, cuando definieron la enfermedad mental, Griesinger dijo que la enfermedad mental era una enfermedad cerebral, y eso pues fue algo importante. No es completamente cerebral, es de la persona, pero en alemán la enfermedad mental es enfermedad espiritual por definición. Krankheit. Krankheit es enfermedad y Geist es espíritu. Son enfermedades espirituales. Y hay veces que algún paciente pues pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Usted va a misa? Esto es importante. ¿Por qué la religión es importante? Porque el paciente va a afrontar mejor su enfermedad. Porque le puede ser un factor de protección para algunas de las enfermedades, porque hay muchas decisiones que nosotros no tomamos o muchas decisiones que toman las personas, porque la salud no depende solo del azar, sino de decisiones que tomamos que a lo mejor no las hacemos en función de nuestras creencias religiosas. Hay personas que no beben alcohol porque su religión no se lo pide, pues es poco frecuente que sean alcohólicos. Y además, cuando hablas con ellos, pues muchas veces te preguntan por el sentido del sufrimiento o el sentido de la vida. Y pueden aceptar o no
un tratamiento. Hay muchas veces que a nosotros, incluso como psiquiatras, pues personas que están enfrentándose a situaciones complicadas de la vida y tienen depresiones, convencerles de que además de eso lo que les falla también es un neurotransmisor y hay que darles un fármaco, les cuesta entenderlos. Esto fue en el 96. Fue un congreso que se hizo en Roma, en el Vaticano, que se llamaba Iglesia y Salud en el Mundo. Uno de los cardenales que estaba allí, ahora me acordaré del nombre, a imagen y semejanza de Dios siempre, los enfermos mentales. Claro, los enfermos mentales hay personas que han perdido su capacidad de juicio, tienen alterados sus procesos de pensamiento, toman decisiones, tienen ideas delirantes, son o no iguales o tan humanos como el resto, y al final fue la conclusión que sí. Ellos decían que no querían pasar a este milenio sin considerar la dignidad del enfermo mental igual que cualquier otro ser humano. Hay varias preguntas importantes. Curlin hizo un trabajo en el 2007 y demostró que los psiquiatras somos, dentro de los médicos, los menos religiosos. Sí. Bueno, también dentro de los médicos somos los que más cometemos suicidio y los que más tenemos dentro de los médicos pues, abusos de sustancias junto con los anestesistas. Quizá porque lo tenemos más accesible, los anestesistas más todavía, pero bueno. Y los científicos deben ser o deben o no ser agnósticos, tener o no tener sus creencias, ¿no? Y con frecuencia en psiquiatría todos los fenómenos religiosos se han considerado a veces pues, de una manera como muy reduccionista, a veces síntomas de una enfermedad o rasgos de una personalidad que no está desarrollada, como Freud decía eso. O a veces demasiado íntimos como para ser explorados. Pero desde hace tiempo nosotros sabemos, hay un tema importante en psiquiatría, que es el suicidio, y además se está convirtiendo en un caballo de batalla, un problema de salud pública enorme. Mueren 3.000 personas en España, de los que casi un 20% pues son menores de 35 años por suicidio al año, 10 al día, que es una barbaridad. Y nosotros antes preguntábamos, o solíamos preguntar, sabíamos que si alguien tenía creencias religiosas, sobre todo si era cristiano, no lo iba a hacer. Nos quedábamos como más tranquilos los psiquiatras porque pensábamos que eso era un factor de protección. Y sin duda lo es. Lo que pasa es que ahora a lo mejor no lo preguntamos y no lo sabemos, pero lo es. Aquí les pongo algunas de las enfermedades mentales, ni están todas y son más, ¿no? Pero en estas enfermedades sí que hay influencia de todos los aspectos religiosos o de la religiosidad. Y vamos a ver algunas de ellas. Cuando alguien tiene esquizofrenia y tiene sobre todo ideas delirantes, pues muchas de ellas están relacionadas con el sentido de la vida, el origen del universo, la naturaleza, y cuando hablas con ellos, muchas de sus actividades delirantes están relacionadas con eso. Cuando alguien se deprime, pues su pensamiento se vuelve ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? La de mi familia. Los trastornos obsesivos, como es la enfermedad de la duda y son los escrúpulos, lo veremos, pues es un poco más qué es bueno, qué es malo, qué debo hacer, qué no debo hacer, y eso a veces les angustia. Y, por ejemplo, trastornos del comportamiento alimentario o en la anorexia es cómo quiero que sea mi propio cuerpo y cómo puedo renunciar a algunas de las cosas que son más mundanas para estar más cerca de lo que serían las conductas más estéticas. Se dice que la esquizofrenia es la enfermedad espiritual por excelencia. El paciente esquizofrénico crea unos mundos fantásticos, repletos de símbolos, de nuevos significados, de nuevos contenidos. Y hay veces que hay corrientes como la antipsiquiatría, pues que dice que los enfermos que padecen una esquizofrenia no son tal, sino que la sociedad no es capaz de incluirles con esas intuiciones que tienen. Pero
también, a modo de cuña, piensen que los psiquiatras somos también la única especialidad médica que nos hemos creado la antipsiquiatría. O sea, esto no se le ocurre a nadie, los cardiólogos no tienen la anticardiología, pero nosotros sí, y la creó Thomas Sachs en los años 70, que era un psiquiatra, falleció el año pasado y al final de su vida decidió que la enfermedad mental no existía, que eran todos problemas culturales y que era un mito que nos habíamos inventado nosotros. Esto quedó un poco calmado, pero ahora ha vuelto. Uno de los grandes farmacólogos de la psiquiatría, que es Jim Banosch, que descubrió un montón de cosas, pues ahora es un gran líder antipsiquiatra, que aquí no hay enfermedades, no hay, y no sabemos a dónde vamos a ir. Pero también tenemos una corriente que son pues, la Iglesia de la Cienciología, Tom Cruise y sus secuaces, por ejemplo, que dicen que los psiquiatras manipulamos la mente, que damos fármacos, que a los niños no sé qué, y cada vez que hay un congreso de psiquiatría en cualquier parte del mundo, hay un montón de personas de la Iglesia de la Cienciología vestidos de Halloween, ahí como fantasmas y tal, montando un número diciendo que manipulamos la mente, pero ahora tenemos aquí un partido político que está haciendo esto, ahora están en el gobierno y que quieren pues, retirar la mitad de los tratamientos que utilizamos para los pacientes, incluidos la terapia electroconvulsiva y algunas cosas más, porque piensan que no existen. Cuando uno ve dibujos de personas con esquizofrenia, esta es la colección de Pearson que está en Chile, los dibujos de Wolf o de Carlo Cinelli. Carlo Cinelli era un pintor italiano que empezó muy tarde con la enfermedad mental, empezó a los 55 años pensando que había mundos y había dioses que manipulaban su mundo y eso, y todos tienen en su simbolismo, en sus cuadros, mucho contenido religioso. Pero, ¿qué les pasa? Y estos cuadros son difíciles muchas veces de conseguir porque la persona con esquizofrenia, a diferencia de un artista, lo que hace, pinta o lo guarda, o vuelve el bocadillo y lo tira, no le da el valor de arte, porque no tiene, es una manera de expresar cómo se siente. Y ellos no tratan de, se las reservan y son ideas individuales, son ideas propias para ellos, son falsas, son irrebatibles a su argumentación lógica y no son verdades frustradas que puedan ser compartidas con el resto. Y por eso se aíslan tanto, porque nadie puede entenderlas. Los depresivos, pues, ¿a qué se enfrentan? Yo lo llamo angustia vital, ¿no? A la muerte, al sentido de la muerte, al significado de las pérdidas, la pérdida de la salud, la pérdida de una posición económica, la pérdida de nuestra propia vida. Y luego aparece pues, los sentimientos de responsabilidad y culpa. Luego pregúntenme una cosa de los sentimientos de la culpa y la frustración que les cuento a mis pacientes, pero a lo mejor ustedes me pueden decir que estoy equivocada. Los trastornos de ansiedad. Jung decía que la neurosis tiene que ser entendida como un sufrimiento de un alma que no ha encontrado su propio sentido. Y tiene, cuando al final uno encuentra su sentido, pues a lo mejor todas las neurosis o los trastornos de ansiedad mejorarían. Los trastornos alimentarios. Había ya en la época de los helenos en Grecia describían trastornos, conductas ascéticas. Había muchas personas que renunciaban a satisfacer algunas de las necesidades biológicas para estar más cerca de la divinidad. Bell escribió o recogió un libro bastante interesante, Las santas anoréxicas, y él estudió a varias de las santas que habían ido renunciando a lo largo de su vida a comer, pero no por un tema, no porque tuviesen un trastorno alimentario, ni mucho menos, no eran anoréxicas, sino que lo que hacían era renunciar a todo lo que era más terrenal para estar más cerca de la divinidad. Lo que sí que sucede es que cuando uno deja de comer, pierde el apetito y tienen muchos de los síntomas que aparecen en el trastorno del comportamiento alimentario.
pero no tenían anorexia. Uno de ellos es esta historia, que a mi padre le gustaba contar, la historia de Santa Librada, o Liberata, que podía ser dos cosas. Una hija de un rey portugués del siglo IX, obligada a casarse con un príncipe y no se quería casar, entonces fue a un convento, o la hija de un pretor romano de Bayona. No se sabe cuál de las dos es, porque están recogidas en las dos. Y lo que hizo ella fue meterse en un convento, dejar de comer, y al final pues lo que perdió fueron los atributos femeninos. Perdió la menstruación, lo que le pasa a las anorexias. Incluso en Sigüenza, aquí no la traigo, pero en Sigüenza la pintan, o en la iconografía está recogida con barro. La de Siena, Los trastornos de estrés postraumático se estudian poco, pero es verdad. Y hay trabajos hechos después del 11 de septiembre que aumentaron un montón la asistencia a servicios y a prácticas religiosas después de los atentados del 11S en Nueva York. Y además hay muchos trabajos hechos también que demuestran que aquellas personas que eran religiosas fueron capaces de salir fortalecidos de esa situación tan terrible y recuperarse antes, porque al final el verdadero trauma es la falta de sentido de esto. El trastorno obsesivo compulsivo, pues de las primeras descripciones se las debemos a este obispo, John Moore, que era el obispo de Norwich, y hablaba que las personas obsesivas pues tienen muchos escrúpulos que están muy relacionados con ideas de contenido religioso. Hasta un 30% de los pacientes con un trastorno obsesivo tienen obsesiones de contenido religioso, y un 5% son obsesiones primarias, es decir, que son bastante frecuentes. Pero ahí tuvimos un problema con Freud, que dijo que la religión es una metáfora de la enfermedad mental, y que la neurosis obsesiva era una forma individual de religiosidad, y la religión una neurosis obsesiva colectiva. Pero salvo estas tonterías. Bueno, dijo unas cosas buenas y dijo otras cosas malas. Él sí que tiene una definición de la salud mental que sí que a mí me parece inteligente. Él dijo que la salud mental era la capacidad de amar y trabajar. Si uno lo coge así, dice, bueno, esto es una simpleza. Pero no es así, es la capacidad de tener sentimientos positivos hacia otras personas y la capacidad de ser útil a la sociedad que te ha tocado vivir. Y si alguien es capaz de tener esas dos cosas, pues estaría sano mentalmente. La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el que uno afronta las tensiones de la vida, no padece estrés y es capaz de hacer una contribución a la sociedad. O sea que tampoco la OMS lo ha definido en el 2011, o sea, y Freud lo dijo a principios del siglo, y es muy basado en esto. ¿Qué debemos hacer? Pues yo creo que todos los que nos dedicamos a la medicina, a la psiquiatría, a la psicología, pues debemos al final pensar que estos temas son importantes, que tenemos que enseñar conocimientos, porque esto es importante, tenemos que enseñar que esto afecta a nuestros pacientes, también habilidades, adquirir esa capacidad de explorar aspectos religiosos y espirituales a las personas y adoptar actitudes de empatía y no prejuicios según las creencias que tengan nuestros pacientes. Y no es fácil. Los psiquiatras cada vez vemos pacientes de distintas culturas, de distintas creencias, de distintas religiones, y debemos entenderlas. Y además debemos entender cómo eso les influye en su enfermedad, en el pronóstico. Está muy de moda la psiquiatría transcultural, y dentro de la psiquiatría transcultural pues la parte más importante es la religión y la espiritualidad. ¿Cómo? Pues aprendiendo a preguntar, no teniendo miedo a preguntar. Uno debe hacerlo. Y esto no es tan extraño. La Asociación Americana de Psiquiatría ya en el 96 decía que deberíamos preguntar sobre estos temas porque eran importantes no solo en la aparición de la enfermedad, en el tratamiento y en la recuperación de la enfermedad, y que deberíamos hacerlo. Y que además debería formar parte de nuestros registros.
Entonces dicen pues, que debemos aprender a tomar, igual que una historia clínica, la historia espiritual. ¿Es la fe importante para usted? Son preguntas muy sencillas. ¿Ha sido importante en otros momentos de su vida y ahora no? ¿Por qué? ¿Tiene con quién hablar de esas creencias? Puede hablarlo en casa, puede hablarlo con su pareja, puede hablarlo con una persona que esté formada, con un director espiritual. Y la última pregunta, ¿le gustaría hablar de ellas? Yo creo que esto es importante porque a lo mejor no lo hacemos, pero la última pues también la deberíamos tener bien. Koenig, que es el que estudió, hizo el metaanálisis y pues diseñó una escala que en inglés es FICA, para tratar de que nos acordemos de las 4 preguntas que debemos hacer. ¿Tiene la persona creencias religiosas, faith? ¿Eso tiene alguna influencia en su pasado, en su presente? ¿Usted tiene un papel en una comunidad religiosa? ¿Va a misa, va a la iglesia o no? Y la A, ¿cómo satisface, cómo Andrés, sus creencias religiosas? ¿Qué es lo que hace? Estudia, lee, va a misa, habla con sacerdotes, y eso es importante. Y después se han hecho muchísimas escalas. Y yo creo que las escalas pues no solo nos sirven, pero sí que sirven para que aprendamos a preguntar algunas de las cosas. Y yo creo que es bueno coger algunas de estas escalas porque así dejamos de tener miedo a cómo preguntar algunas cosas y así el paciente no piensa que son tan intrusivas. Y muchos de ellos, pues, cuando viven enfermedades complejas, pues te dicen, o cuando se han recuperado, te dicen que son capaces de rezar más, que son más agradecidos, que buscan un sentido espiritual. Hay un trabajo muy interesante en personas con anorexia, hecho hace 2 años, que aquellas jovencitas, porque eran en mujeres que dejaron de tener trastornos de comportamiento alimentario, ellas decían que dejaron de encontrarse mal cuando les había mejorado el ánimo y cuando habían vuelto a tener o a recuperar sus creencias religiosas. Es un trabajo publicado en PubMed, ¿no? en nada. Mi abuelo y mi padre decían, ¿no? Mi abuelo decía que al final, cuando estudiamos a los pacientes, lo que no debemos olvidar que lo que está enfermo es el hombre y que el ser humano por su propia naturaleza está obligado a preguntarse, a saber, a descubrir el sentido de todo. Y ahí es donde está toda la espiritualidad. Ya voy terminando. Platón decía que el comportamiento humano era el resultado de 3 acciones. El deseo, que es la voluntad, la emoción y el conocimiento. El pensamiento y los sentimientos. Luego llegó Descartes, que yo creo que fue bastante tóxico. Bueno, no tan tóxico, era un matemático. Y decía, pienso, luego existo. Y eso, nos hemos quedado con eso. ¿Somos capaces de pensar? Pues existimos. Hay personas que no son capaces de pensar y existen. Hay muchísimas personas que están en el hospital, en ese momento están en coma, no son capaces de pensar, pero están vivas, existen. Y este es un problema, yo creo que es muy importante, y ahora que hay un montón de temas muy complejos, se rigen por el pienso, luego existo. Aquellos que no piensan no existen. Los niños muy pequeñitos pensar no piensan. No tienen esa capacidad, los bebés, pero existen. Y Pascal decía que todos nuestros sentimientos, o sea, todos nuestros razonamientos se reducen a un sentimiento. Y es verdad, y ahora hay un neurofisiólogo muy conocido, Damasio, que ha demostrado que los sentimientos son anteriores a la razón, 300 milisegundos anteriores a la razón, los llamados marcadores somáticos, y es verdad, yo siento algo, y como siento algo, mi cabeza es capaz de interpretarlo, y luego pienso. Este saben quién es, ¿no? Steve Jobs. Y de este, no sé si han leído su biografía. Pues era una persona francamente atea, tuvo una vida que se dedicó a acumular riqueza y en los últimos momentos de su vida, según su biógrafo, o sea, él
entendía, lo pone en el libro, y la verdad es que es interesante verlo. Yo creo que es importante porque es una persona que es como el espejo de muchos o de muchos de nuestros jóvenes, y él decía, el biógrafo, que él entendía la muerte como un interruptor on-off. Haces un clic y te has ido. Bueno, básicamente se dedicaba a eso, ¿no? El ordenador lo enciendes y lo apagas, y que no había nada. Pero pocas horas antes de morir, y esto es literal de su libro, escribió en su red social, en Facebook: he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido un símbolo de éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Y escribió un poco más y decir que él se había pasado toda su vida persiguiendo la riqueza. Y decía, no dejar de perseguir la riqueza solo puede convertir a una persona en un ser retorcido, igual que yo. Y decía, Dios nos ha formado de una manera para que podamos sentir el amor en el corazón de cada uno de nosotros, y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que gané en mi vida, que no puedo llevarlos conmigo. Solo puedo llevarme los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor. Realmente son palabras sobrecogedoras, y esto es literal de lo que él puso en su Facebook. Cuando uno lee esto, y las preguntas para que me las contesten ustedes a mí y no yo a ustedes es: ¿su enfermedad le hizo creer? ¿O creía ya antes y lo tenía olvidado? ¿O ahí tuvo el don de la fe en ese momento, o la creencia? ¿O era simplemente un temor a la muerte y dijo, bueno, pues por si acaso voy y creo, a ver? Probablemente por esta frase tan pensada, la última, y la capacidad de sentir alegría, de experimentar amor, realmente él sí que tenía, o en esos momentos tenía, una fe inmensa. Esto puede ser un pequeño, algo comprometido. Yo, para terminar, la charla era creencias, o Sixte está en el cerebro, creencias yo creo que además de la religión o la espiritualidad, no estoy hablando de nuestra religión, es una vivencia, es una experiencia que vivimos nosotros. Es una experiencia, la vivencia se define como una experiencia vivida por una persona que influye en su carácter, en su personalidad. Y es algo que es significativo para la persona. Lo que construimos a lo largo de nuestra vida son vivencias. Y aquí a mí me gusta mucho esto, que es Henry Benson, que fue premio Nobel de Literatura, además de ser un filósofo, y él escribía esto en uno de sus libros. Uno puede estudiar un plano de París, aprenderse París, pasarse horas mirando los planos, las mapas, las fotos de París, pero nunca llegará a conocer bien París, o puede tener en su cabeza una idea muy detallada de París, y esa idea la puede ir fortaleciendo a medida que vaya estudiando, pero 20 minutos de paseo por París se convierten en una vivencia. Y eso es lo que es importante. Al final son nuestras experiencias vividas. Uno puede aprender, pero si no lo vives. Y ya, para terminar, la apuesta de Pascal. La conocen, ¿no? Pascal, que decía que éramos sentimientos, pues decía que si debíamos creer o no creer en Dios. Y la apuesta tiene dos cosas. Puedes creer o no creer. Si crees y existe, ganas todos. Si no crees y no existe, no pierdes nada. Porque no existe. Entonces él lo explica muy bien. El que gana, lo gana todo, y si pierdes, no pierdes nada. Así que apueste a que existe sin dudar. Bueno, dudas, preguntas, comentarios.